A continuación, tendremos una pausa educativa. A través de estas cápsulas, usted tendrá respuestas a preguntas que como paciente renal se ha hecho. El Dr. Madrid nos platica de calcio y PTH. Preste mucha atención. Buenas, mi nombre es Carlos Fernando Madrid, nefrólogo del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la zona norte. ¿A qué se debe el deterioro de los huesos en un paciente renal? Realmente el problema de los huesos en los pacientes renales viene desde mucho tiempo atrás, no solo de los que están en diálisis. Desde el momento en que la persona empieza a tener algún daño en el riñón de forma permanente, empieza a tener trastorno a nivel de los huesos. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a tener un trastorno en la absorción del calcio, ¿verdad? A nivel del intestino. A su vez también empiezan a tener déficit de una enzima que hay a nivel del riñón que hace que el fósforo no se elimine adecuadamente. Entonces estas personas a tener un déficit de calcio hace que empiece a reabsorberse se llama resorción ósea, o sea, el calcio empieza a salir del hueso hacia la sangre, ¿verdad? Y esto va causando un problema en el hueso, como decir la osteoporosis, algo parecido a eso, porque ese calcio va saliendo del hueso y va produciendo alteraciones del hueso, donde la persona, en dependencia del estadio de la enfermedad renal que tenga, incluso de los pacientes que están en diálisis y que muchos lo han sufrido, pueden llegar a tener fracturas, pueden llegar a tener dolores óseos intensos, ¿verdad? Por el trastorno mineral óseo que se da en estos pacientes debido al problema del calcio, al problema del fósforo y al problema que se da consecuentemente de la paratormona o PTH, como le llamamos. ¿Por qué la PTH o paratormona aparece elevada en algunos casos? Es algo pues muy frecuente en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y por supuesto en los que están en la diálisis mucho más. Es un trastorno que se debe al poco calcio que tiene el organismo. Eso estimula una glándula que hay en el cuello que se llama paratormona, ¿verdad? Eso se libera una serie de hormonas hacia la sangre para tratar de revertir ese calcio bajo que hay en la sangre y empieza a subir la PTH. También es estimulada por el hecho de que el fósforo empieza a subir en dependencia también de qué estadio está en la enfermedad renal crónica, y los pacientes que están en diálisis más frecuentes llegan a tener el fósforo alto, ¿verdad? Y es cuando nosotros tratamos de hacer algunas intervenciones en estos pacientes en cuanto a la dieta para disminuir el consumo de fósforo, porque ese fósforo tan alto estimula más la PTH o la paratormona a producir más PTH, y eso hace pues que se eleve en sangre, y esto puede traer problemas en el cual el hueso sufre. Y los sufrimientos del hueso en este sentido, pues hay muchas personas que se deforman incluso de sus huesos, ¿verdad? Llegan a tener fracturas de los huesos, sufren de mucho dolor en los huesos. También se les hace un poco más difícil el control de lo que es la anemia. Estos pacientes normalmente requieren más dosis de eritropoyetina. También estos pacientes se hacen más difícil el control de la presión arterial. Normalmente andan con cifras de presión arterial bien elevadas y que necesitan de varios medicamentos incluso para lograr compensar estos niveles de PTH. Entonces estos niveles de PTH en concreto se aumentan por un calcio bajo en sangre y el fósforo elevado además en sangre, y por déficit de una enzima que hay en el riñón que se llama alfa-1 hidroxilasa. Todo unido porque la reabsorción de calcio en el organismo por el intestino, que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de calcio, donde se reabsorbe el calcio que viene de la dieta, es a través del intestino. Está disminuida también, ¿verdad? Por déficit de algunas enzimas que hay ahí. Por lo tanto, la reabsorción de ese calcio que ve en la alimentación disminuye, el calcio en sangre disminuye, ¿verdad? Y a su vez, a nivel del riñón hay otras enzimas que permiten que nosotros ahorremos calcio, que por el daño que tiene también, entonces eso hace que el calcio baje y ese estímulo haga que la PTH se eleve. ¿Cuál es el rol de la alimentación en los niveles normales de calcio en sangre que debe tener el paciente renal? Los niveles de calcio bajo en la sangre pues hacen que la PTH se eleve y esto complique el manejo de la enfermedad. Por supuesto, entonces los niveles de calcio tenemos que mantenerlos normales en nuestro organismo a partir, por supuesto, de la alimentación, muchas proteínas que traen calcio, ¿verdad? Otros alimentos que pueden traer calcio durante la alimentación, que normalmente eso debe ser individualizado,
¿verdad? Porque si nosotros también ingerimos demasiado calcio y el calcio se eleva en sangre, corremos el riesgo de que ese calcio se vaya a las arterias y empiece a haber calcificaciones en las arterias, ¿verdad? Y eso va a obstruir el flujo, por supuesto, de la sangre en estos pacientes. Por lo tanto, los niveles de calcio sí deben de estar normales en los pacientes. Insisto que debe ser individualizado, cada paciente debe tener sus niveles de calcio diferentes, por lo tanto la dieta es diferente y la toma de calcio también, porque a muchos pacientes de estos nosotros le damos suplemento de calcio, o sea, calcio tomado en dependencia de qué nivel tenga de calcio en sangre. Si los niveles de calcio en sangre son normales, realmente si yo le doy suplemento de calcio, lo que voy a hacer es producirle un problema en vez de un beneficio. Entonces realmente los que necesitan calcio son los que tengan el calcio bajo en sangre, ¿verdad? No todo mundo. Y insisto, debe ser individualizado porque muchas veces nuestros pacientes quieren tomar calcio de manera recetada por cualquiera, ¿verdad? Por el mismo compañero incluso y no por el médico. Entonces es importante que los niveles de calcio anden normales en sangre para que la paratormona o la PTH no se eleve. Y también es importante los niveles de fósforo mantenerlos normales para que esta PTH no aumente. En ese sentido, por supuesto, los lácteos, ¿verdad? Hay que disminuirlos a pesar de que tienen calcio, pero tienen mucho fósforo, ¿verdad? Ya sea mantequilla, queso, ice cream, o sea, todos los productos que vienen de la leche hay que tratar de disminuirlos en los pacientes que tienen el fósforo alto y tratar de hacer una dieta que haga que los niveles de calcio se mantengan normales para no tener mayores problemas en cuanto a la PTH y por supuesto tener el problema de los huesos, ¿verdad? Estas deformidades, estas fracturas, estos dolores óseos que son bastante difíciles de controlar, incluso con medicamentos que sean analgésicos, muchas veces estos dolores persisten. Agradecemos al nefrólogo del Seguro Social, el Dr. Madrid, por esta explicación y le invitamos a usted a estar pendiente de más cápsulas educativas.